El servicio no es opcional. Así cierra la lección del día 29 del libro Una vida con propósito de Rick Warren. Y está inspirado en el versículo de Efesios 2:10 que nos dice, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Y ese capítulo arranca diciéndonos que fuimos formados para servir a Dios. ¿Y cómo servimos a Dios? Sirviendo al otro. Y la verdad es que disponer nuestro corazón para entregar un momento, una palabra, un espacio a las otras personas llena muchísimo el alma. Yo la verdad me encanta servir. Cuando estaba en Venezuela servía en la iglesia donde me congregaba en el Ministerio de Educación y llevaba un discipulado que se llamaba Encuentro que Cambia Vidas. Ese fue como mi última asignación. Estuve allí como por 2 años y era hermoso porque justamente eran esas primeras lecciones con las cuales conectábamos a las personas que decidían recibir al Señor, para que entendieran realmente de qué iba esto, que rompieran un poco ese paradigma de que aceptar al Señor no se trataba de aceptar una religión, no se trataba de entrar y encajar en una forma, sino de empezar a edificar una relación íntima con el Señor, desmitificando muchas creencias que traíamos antes, donde necesitábamos a alguien más que orara por nosotros, a que teníamos que buscar como intercesores y no podíamos tener como esa cercanía con Dios. También era una oportunidad para enseñar a amar y a orar, a conversar con el Señor, entendiendo que esa conversación se daba a través de su palabra y ese momento de comunión con Él. ¿Por qué? Porque a través de la palabra Dios nos habla. Él nos revela qué quiere para nosotros, cómo nos recomienda vivir, qué espera de nuestro servicio. Y en la oración nosotros ponemos a sus pies nuestros pensamientos, nuestros anhelos, le agradecemos por esas cosas que Él hace en nuestra vida. Luego tuve la oportunidad también de servir durante muchos años en las empresas para las que trabajé, haciendo equipo, fortaleciendo la unidad, buscando la sumatoria de talentos y el orientar, digamos, a la gente que trabajaba hombro a hombro conmigo para cumplir un objetivo, pero donde todos nos sintiéramos parte, ¿sabes? Donde todos fuéramos protagonistas de esa historia. Y quizás una de las experiencias más hermosas que he podido vivir fue esos años donde pude servir como profesora en la Universidad Católica Andrés Bello. Yo estaba al frente de las cátedras de publicidad y de campañas publicitarias y me encantaba compartir con los alumnos, saber que yo estaba poniendo ese granito de arena para forjar a esa nueva camada de profesionales que saldrían al campo a dar lo mejor, a empoderarse de sus marcas, a ofrecer un servicio de calidad. Y mi anhelo era no solamente darles como la teoría, porque eso al final lo podía meterse en internet, googlearlo y ya. Era sembrar en ellos esa ética, esa mística, ese compromiso, esos valores que los iban a hacer profesionales diferentes, a marcar esa pauta que tú dices, wow, esta persona tiene una luz que no tiene otro. Y me encanta, me encanta. Y hoy, gracias a la vida, tengo la oportunidad de seguir ofreciendo ese servicio, siendo protagonista de esos espacios. Hoy de la mano de los programas de mesas redondas de habilidades blandas y liderazgo de John Maxwell, a través de la Fundación de Argenova, de Fortalezas Pampas, que me abrazó y me acogió como una de sus hijas, y poder encontrarme semana a semana con un grupo de personas que quieren trabajar esos cimientos, esas bases, esos valores que marcan la diferencia de cómo andamos por la vida. Porque a veces muchos de los conflictos que enfrentamos no son falta de talento o de capacidades, es porque se nos olvida afilar el hacha. Se nos olvida ir a esas bases que forman parte de esos cimientos con los cuales podemos relacionarnos mejor con la gente. Hablar de actitud, hablar de humildad, hablar de iniciativa, de trabajo en equipo, de cómo estamos con respecto a la escucha, cómo estamos con el perdón. Se nos olvida. Y en ese olvidarnos entonces empezamos ahí como a lanzar flechas y a desviarnos. En cuanto a los comportamientos, se nos olvida que nosotros tenemos la posibilidad de controlar nuestra actitud frente a las cosas que nos ocurren y desde ahí
darle un matiz diferente a las situaciones. Yo puedo ver el vaso medio lleno o medio vacío. Esto no es un cliché, es una realidad. Entonces, reconocer esas oportunidades de servir, de aportar, la verdad es que son geniales. Y el reconocer que cada uno de nosotros tiene un don, tiene un talento distinto, que Dios nos ha formado de manera única, que no es como lo hace el otro, es como lo haces tú, es como lo hago yo. Y decir, bueno, con todo esto que Dios me dio, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo servir al otro? Porque desde ese servicio al otro estoy sirviendo a Dios. Fíjate que en el libro nos dice, fuiste puesto en la tierra para aportar algo. No fuiste creado solo para consumir sus recursos, comer, respirar y ocupar todo un espacio. Dios te diseñó para que hicieras una diferencia con tu vida. Fuiste creado para añadir vida a la tierra, no para quitársela. Y desde ahí nos dice que Dios nos crea justamente para esas buenas obras. Y la pregunta es, ¿qué estamos haciendo con eso? ¿Qué estás haciendo con tus talentos? ¿Qué estás haciendo con tus dones? Y la excusa de que no tengo tiempo no existe, porque esos dones y talentos, ese servicio lo puedes desarrollar en todas partes, en tu casa, con tus vecinos, con tus hijos, con tu pareja, en tu trabajo, en la universidad, en la iglesia, en la calle, en la calle. Es simplemente disponer el corazón para darle al otro. Y fíjate que es tan importante que nos habla de que nosotros fuimos sanados para ayudar a otros, fuimos bendecidos para ser de bendición, fuimos salvados para servir, no para sentarnos y esperar del cielo. Entonces, no menosprecies nada, nada de lo que tienes, nada de lo que haces, nada de esas cualidades que te caracterizan, nada de esas diferencias que te hacen único, nada de esas experiencias que estás viviendo hoy, porque esas experiencias te van a servir para alimentar a otro, para orientarlo, para alentarlos a seguir adelante. Nada pasa por casualidad, todo pasa para que tú puedas asentar ese conocimiento, que esa experiencia te atraviese y desde ahí tú podérsela ofrecer al otro. La verdad es que no hay nada más lindo que poder ponernos al servicio, poder ser luz para aquel que vive en oscuridad, para encender la chispa y la alegría y decirle al otro que puedes sentir gozo aún en medio de las circunstancias. Eso es algo que nutre, que te da energía, que te da vida. Yo creo que las personas que llegan a grande y siguen ahí activas es porque tienen un para qué, tienen un sentido que los conecta con la vida. Yo la verdad es que por mucho tiempo me sentí que iba como en piloto automático y me sentía como vacía, a pesar de que tenía un buen trabajo, tenía un buen sueldo, tenía a mi esposo, tenía a mis hijos, tenía mi casa. Pareciera que todo estaba bien, pero no había conectado con ese algo especial para lo que Dios me había puesto en esta tierra. Y casualmente, cuando comencé a transitar mi camino con Dios, empecé a ir a la iglesia. Recuerdo que hubo un taller de dones y justamente ahí descubrí que uno de mis dones era la enseñanza. Tenía también el don del pastoreo y tenía el don del discernimiento. O sea que podía aconsejar y acompañar a la gente en sus procesos de vida. Y de ahí en adelante Dios me dijo, bueno, ¿ahora qué vas a hacer? ¿Me vas a servir o te vas a quedar ahí sentada muy cómoda? Y esto me trae a la parábola de los talentos, no sé si la recuerdan, donde el Señor nos cuenta que hay un hombre muy adinerado que tenía sus sirvientes y a cada uno de ellos le da como una encomienda. A uno le da 5 talentos, a otro le da 3 y a otro le da 1. Y el Señor se va de viaje y les dice, bueno, espero que hagan buen uso de estos talentos. Al cabo de un tiempo el hombre regresa y se sienta con sus siervos y les dice, ok, vamos a chequear cuentas. El que le dieron 5 talentos los multiplicó y le dijo, Señor, aquí tienes, me diste 5, te entrego 10. Los puse a producir y hice esto, y le cuenta toda su bitácora. Y el Señor, muy satisfecho, lo felicita y le dice, bueno, en lo poco me has sido fiel, en lo grande te pondré. Luego pasa el siervo al que le dieron los 3 talentos y de igual manera
muy orgulloso y muy contento, le dice, sí, señor, yo con estos 3 talentos hice esto y esto. Y el señor, por supuesto, sonríe satisfecho y le reconoce el esfuerzo y el trabajo. Pero luego llega al que le dieron un talento. Y él también llega bastante cómodo a esa reunión, me imagino, y le dice, no, mira, aquí está tu talento, tal como me lo diste, tal te lo entrego. Además muy orgulloso, porque él lo que había hecho era resguardarlo, cuidarlo. E inclusive le dijo, no, no, yo lo guardé con mucho recelo, porque yo sé que tú eres un señor celoso, tú guardas mucho tus cosas y yo tenía miedo de que ese talento se perdiera. Así que yo me aseguré de que como me lo entregaste, te lo entregué. La sorpresa de este hombre fue que el Señor le dijo, ya va, el plan no era ese. El plan era que hicieras algo con esto, no que simplemente lo guardaras. ¿Qué te estás guardando tú? ¿Qué es eso que el Señor te puso que te lo estás guardando? Y te lo estás guardando a lo mejor por miedo, como este hombre. Él quería hacerlo mal, no, lo quería hacer muy bien, pero tenía miedo de fallar, tenía miedo de que su Señor le reclamara y que él pusiera en riesgo la fortuna que estaban poniendo en sus manos. Tal vez hoy tienes miedo de equivocarte, de no hacer las cosas bien, de emprender algo diferente y fallar. Pero, ¿qué te invito? Recapitula, resignifica. Equivocarse es aprender. El fallarse es entender que por ahí no es e intentarlo de nuevo. Eso fortalece el carácter. Eso nos abre nuevas posibilidades. Los problemas dejan de ser problemas cuando los llamamos como una oportunidad de ser creativos. Y en la vida eso se nos va a presentar a diario. No te quedes paralizado, porque la verdad es que esos juicios de que me equivoqué, que van a decir, se van a burlar de mí, no puedo, la mayoría de ellos viven en tu mente. Créeme que las otras personas no están prestándole atención a lo que tú estás haciendo. Y aquellos que te miran para criticar, normalmente no están haciendo nada a ellos. Entonces simplemente verte en acción les pica, les duele. Y tienen que salir porque les estás tocando la herida. Entonces es mejor que todo el mundo esté en la misma que ellos, ahí, sin hacer nada. Cuando ven que alguien se está saliendo de la manada, déjame agarrarlo y meterlo otra vez en el saco de papas podridas. Porque bueno, los seres humanos somos egoístas por naturaleza. Entonces nos incomoda el éxito del otro. Hoy te invito a que escuches tu corazón, escuches ese llamado y te atrevas a dar el paso. Y dar el paso no significa dejar tu trabajo, dejar tu casa, emprender. No significa nada de eso. Significa encontrar el sentido de la vida. Significa poner al servicio del otro tus dones y talentos. Yo, por ejemplo, daba clases, estaba en el discipulado de la iglesia y seguía trabajando. Y servía también en mi casa. Y cuando me pedían ayuda en alguna masterclass o en algo, ahí estaba. Hoy tengo un poquito más de tiempo porque yo decidí dejar mi trabajo de dependencia y darme la oportunidad de emprender. Pero paralelo a eso no voy a dejar de servir. De hecho, mi trabajo hoy lo voy a enfocar desde ahí, desde lo que yo puedo ofrecer, desde cómo eso que yo tengo en mis manos lo puedo empaquetar para que sea de bendición para otro. Y los resultados van a venir solitos. Así que te invito a que chequees también cuáles son esos dones y talentos que tienes y los pongas al servicio ya. Te recargues de buena energía y vayas para adelante con un mood totalmente diferente.